Buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo, esta vez con Xavi Yorquera, un periodista especializado sobre todo en la información del fútbol base del Villarreal, para hablar de un caso que está trayendo mucha cola, se está hablando mucho de él, del chaval de Igor Oyono, un chico de 16 años que se está hablando, incluso que se está pagando una cantidad por encima de los 10 millones por su fichaje. Un chico en edad cadete, pero bueno, que ahora hablaremos de él, pero antes, darte la bienvenida, Xavi, muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo va todo? Antes que nada, yo te quería comentar, un chico como tú que sabe tanto de la cantera del Villarreal, que nos cuentes un poco el caso de Igor Oyono, porque nacido en Baracaldo, como sabemos, llega muy pronto a la cantera del Villarreal, pero cuéntanos un poco cómo son esos primeros pasos de Igor para llegar a la cantera del Villarreal. Bueno, es cierto que yo a Igor empecé a seguirlo, digamos, más de cerca el año pasado, porque es cierto que a nivel de seguir a cadetes o infantiles, alevines, todas esas categorías antes de juveniles, pues es más complicado. Quizás no hay tantos datos y es un poco más complicado, ¿no? Pero el caso de Igor, sobre todo esta temporada, yo lo he seguido más a fondo porque ya da el salto al juvenil A del Villarreal, ¿no? Cuando realmente con 15 años, ¿no? Competía con gente de 18, 19 años, era una cosa muy sorprendente. Lo más normal hubiese sido que hubiese ido al juvenil B del Villarreal, al juvenil A Roda, ¿no? Por progresión, pero directamente lo pasaron a División de Honor justo después del salto del cadete A, ¿no? Y su impacto en la División de Honor, siendo su primer año, fue bastante bueno. O sea, fueron 15 partidos, o sea, perdón, 14 partidos, un gol, tengo aquí las estadísticas, un partido también en Copa del Rey. Y yo creo que sin ser o sea, no ha hecho una temporada, digamos, brillante en cuanto a números, pero sí creo que ha tenido un rendimiento bastante bueno para ser un chico de 15 años compitiendo con gente 3 años mayor que él, ¿no? Y bueno, bueno, es un chico que prometía mucho en el Villarreal, que el club tenía muchas esperanzas en él, siendo del 2008, también internacional con España sub-17, creo que fue al Mundial de Indonesia, si no recuerdo Sí. mal. Y bueno, era un chico que ya digo, aquí mira el cambio, llevaba, si no recuerdo mal, 4 años, 4 o 5 años llevaba aquí. Y bueno, al final creo que es un movimiento que lógicamente ha dejado pues muy dolido al club por cómo se ha dado, sobre todo, no ya el hecho de que se vaya, sino por las formas, ¿no? Que eso creo que ha molestado al club, que ha invertido mucho dinero en la formación, en los padres, darle aquí una habitación en la residencia, dietas, digamos que esté a gusto a nivel personal, no solo también a profesional, y también un chico que lo han promocionado desde el cadete A hasta el juvenil A, o sea, se ha saltado el juvenil B, el juvenil A Roda y directamente al juvenil A Villarreal, que eso prácticamente no pasa nunca, ¿no? Y bueno, yo creo que el club donde más está dolido es, digamos, en el modus operandi, ¿no? De cómo se ha dado la operación. Cuéntanos un poco cómo es esa cronología de los hechos hasta que el Athletic Club se interesa en él, porque como decimos, nacido en Baracaldo y por lo tanto es un fichaje que entra dentro de la filosofía del Atleti, hasta que, como sabemos, en enero se hace más o menos oficial de su llegada al Athletic Club. Sí, yo recuerdo que la primera llamada que recibí, o digamos, cuando me puse en preaviso de que se podía dar ese fichaje, recuerdo que lo sacó un medio de Bilbao, que creo que fue El Correo, si no recuerdo mal. Bueno, perdón, Onda Vasca, fue Onda Vasca, fue a finales casi de enero, el 20 o por ahí de enero, y comentaban que o sea, que el Athletic le había hecho una oferta muy potente, eran 6 temporadas hasta hasta la temporada 2028 y bueno, una cantidad sustancial de dinero, ¿no? Y que el chico se estaba pensando seriamente en volver porque encima tenía el factor casa, por así decirlo, porque él nació en Baracaldo y quieras que no, pues eso tira mucho a nivel de tomar una decisión, ¿no? Volver a casa, volver a tus orígenes, ¿no? Y encima lo que has comentado, la filosofía del Athletic, pues solo incluye jugadores formados en Lezama o que hayan crecido allí, ¿no? Y yo recuerdo que, tal como salió esa noticia, me puse en contacto con una persona y me comentó que, a pesar de que no estaba tomada la decisión al 100%, que lo más normal era que se marchase, porque bueno, que habían puesto mucho dinero encima, también el Atleti pues, suele promocionar mucho a los jugadores para el filial, aun él estando en etapa cadete, ¿no? Y que lo más normal era que se marchase aún sin tomar la decisión final, ¿no? Y yo recuerdo que pocos días después a mí me puse en contacto con otra persona para ver cómo seguía el asunto y ya me dijo que se había despedido de sus compañeros y justo coincidía con un parón de selecciones, que él tenía que volver también a Villarreal para, bueno, hacer la maleta y despedirse de todo digamos, de los entrenadores, etcétera, de la directiva
y ya marcharse. Eso pasó en enero y ya en febrero es cierto que lo más curioso digamos, de la operación es que el Atleti yo creo que actuó de manera muy inteligente porque el primer contrato se firma con 16 años y Igor los cumplía el 8 de febrero y el Atleti, digamos, oficializó la operación el 1 de febrero, es decir, que estuvo una semana antes para no tener que sentarse a negociar con el Villarreal, porque en el momento en el que firma el primer contrato ya tenía que haberse negociado con el Villarreal y que no hubiese sido una operación muy compleja que yo creo que el club, el Villarreal no lo hubiese dejado salir bajo ningún concepto. Entonces ahí el Atleti que se aprovechó de que el Villarreal estaba desamparado porque no tenía por dónde coger al Atlético, entre comillas, y lo ha incorporado de manera libre, ¿no? Y eso ocurrió pues a principios de febrero. Luego es cierto que en la presentación de Traoré, del veterano Traoré, de un jugador del primer equipo, Roch Negueroles, que es el consejero delegado, se encarga de temas de fichajes, etcétera, comentó que el chico tenía contrato y eso sí que sorprendió un poco porque realmente hasta los 16 años ningún jugador puede firmar un contrato profesional. Y sí que es cierto que me lanzó algún dardo con el Athletic, digamos, evidenciando que se podía denunciar el caso, pero la realidad es que ese caso, digamos, al haber firmado a Igor antes de cumplir los 16 años, una semana antes, pues esa denuncia realmente no tenía mucho recorrido, ¿no? No podía llegar a buen puerto, digamos, por la edad del chaval. Entonces, ahí es cierto que el Villarreal pues le dolió no ya el hecho de que el Atleti se lo llevase, sino también un poco La el forma, ¿no? desplante exacto, de los agentes y de la familia que no habían reconocido, que digamos que se habían dejado llevar por los cantos de sirena de un contrato pues con muchos millones. Importante recordar, como has comentado tú, que ese contrato profesional se firma a los 16 años y por lo tanto antes se tienen que tomar otro tipo de artimañas. O sea, hablamos ya de primas, agentes y es por lo que el caso se ha hecho otra vez de renombre. Recordamos ya que cuando se hizo oficial tuvo bastante boom, pero en el día de ayer, cuando salió esa información de la posible prima que se han llevado la familia, los padres, pues el caso salió otra vez ahí un poquito a la palestra y se ha hecho bastante comentado. Cuéntanos, Xavi, no sé si tienes información de la cantidad que se ha llevado cada parte. Yo te leí que la cantidad que se llevó el Villarreal por ese fichaje, pero hay, como decimos, mucho número de cifras. Cada persona dice una, no se sabe muy bien un poco en este tema cuánto ha sido realmente esa cifra. Sí, es cierto, Javier, que yo no he tenido acceso a poder contrastar, de hecho no he podido publicar una información mía propia porque no he podido contrastarla, digamos, de manera verídica y lógicamente compartí la información que avanzaron los compañeros de COPE Castellón y luego también Marca publicó otra información y sí que es cierto que hay dos versiones distintas, ¿no? El Atlético, o sea, los compañeros, digamos, de la parte del Villarreal comentaban que el Villarreal se había llevado 1,5, que los agentes del jugador se habían llevado 5 millones y que la familia del jugador se habían llevado otros 5 millones, un total de 11 millones y medio, pero la parte del Atleti comentaba que ellos no habían pagado esa cantidad y que en las juntas de final de temporada, en la reunión de accionistas, iban a, digamos, mostrar las cifras verdaderas con datos, etcétera. Entonces, quieras que no, pues te pilla un poco de sorpresa. Pero sí que es cierto que si esa información es cierta, yo la verdad que no he tenido acceso, no he podido comprobarlo de manera verídica, si es cierto que, o sea, si luego se demuestra que la familia se ha llevado 5 millones y que los agentes del chico también se han llevado otros 5 millones, para mí sería algo completamente desmesurado ya desde mi punto de vista, porque un chico que es cadete todavía, que se lleve 5 millones o sea, 10 millones en total, contando la familia y la gente, pues me parece algo que el fútbol se está volviendo un poco loco ya desde edades muy tempranas, ¿no? Porque sí es cierto que el chico tiene talento. Igor es un futbolista a nivel físico, es un chico súper imponente, tiene mucho talento con el balón en los pies. Es cierto que es uno de los mejores nueve de su generación, sin duda. A nivel español, para mí, de los tres mejores delanteros de España del 2008. Pero ya barajar esas cantidades millonarias, son millonarias, con tan solo 16 años, yo creo que hay mucho interés detrás y mucho beneficio, vaya. ¿Tienes tú la sensación de que cada vez hay una tendencia mayor en estas cifras con chicos cada vez más jóvenes? Sí, 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 Javier, sin duda, porque el caso yo creo que de Igor no creo que vaya a ser el único. Cierto que ha pillado, yo creo que también ha sido un poco el revuelo por ser
por tener involucrado al Athletic, por el tema de que es un chico formado en Lezama, de que se fue al Villarreal temprano y luego ha vuelto, y también un poco el hecho de que el Athletic se aprovechó de que no tenía contrato y de que el Villarreal no tenía ningún arma para defenderse, ¿no? Que luego lo piensas digamos, con la cabecera fría y yo creo que cualquier equipo se hubiese aprovechado de eso, ¿no? No tienes contrato, negocio con el jugador, ¿no? A nadie le gusta pagar dinero, si te lo puedes llevar gratis, mejor. Pero sí que es cierto que a nivel, digamos, de ética o de moral, lo lógico es que el Villarreal se siente dolido porque ves que los agentes y que la familia del futbolista tampoco ha puesto de su parte para decir, oye, nos quedamos, renovamos con el Villarreal, que le puso una oferta de renovación. Es cierto que mucho menor, no podía competir con la del Athletic porque era mucho menos dinero, pero sí que es cierto que el Villarreal te ha dado una residencia, te ha dado una formación, no solo futbolística, sino también académica y colegio-instituto, te ha dado una residencia para vivir, un entorno agradable y estable, y eso quieras que no, pues te duele, ¿no? Que se marche así por la puerta de atrás, que realmente opte más por el dinero que por la formación futbolística, que luego seguramente en el Athletic pueda crecer y llegar al primer equipo, eso nadie lo duda, ¿no? Pero el Villarreal te ha puesto todas las herramientas a tu disposición para ser quien eres a día de hoy, vaya, y eso digamos que es lo que duele y yo creo que también es lo que se ha generado un poco la polémica, aparte del dinero. Perfecto, Xavi. Bueno, nada más, muchas gracias por comentarnos el caso. Veremos a ver cómo avanza la situación de Igor, cómo se van dando esos pasos, porque como conocimos también ahí el Villarreal hubo un final ahí de polémica también porque no terminaron de dejar salir esa ficha, pero bueno, ya sabemos que va a acabar jugando en el Athletic Club desde la temporada que viene y veremos cuál es su futuro. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias, Javier, gracias a ti.